Orpesa ha crecido mucho en los últimos 20 años. Ha pasado de ser un pequeño pueblo de poco más de 3.000 habitantes a rebasar los 10.000 en muy poco tiempo. Esto, entre otras muchas cosas, ha generado unos importantes ingresos en las arcas del ayuntamiento, que ha ido engrosando su presupuesto con los años. Este crecimiento conlleva unos ingresos muy importantes. Durante la época en que la construcción centraba la actividad económica en el municipio, el ayuntamiento aumentó sus ingresos por las licencias de obra, el ICIO y el aprovechamiento urbanístico. Pero la burbuja, a pesar de que algunos no lo creyeran, acabó explotando, y con ello unas consecuencias que todavía pesan en la economía de la gente. A pesar de ello, para el ayuntamiento sigue quedando el IBI. En tiempos de crisis se sigue recaudando mucho IBI. El IBI, más conocido como contribución, continúa proporcionando al ayuntamiento mucho dinero para cubrir las necesidades de los vecinos, aunque en algún caso sirve más para que el equipo de gobierno se cuelgue medallas. El superávit de Orpesa tiene truco. El dinero no sale de debajo de las piedras, ni lo aportan los políticos de su bolsillo. Esto es lo que ocurre. Cada año el ayuntamiento elabora un presupuesto con los ingresos previstos y cómo gastarlos. Exactamente la misma cantidad, aproximadamente 20 millones de euros. El dinero que no se utilice pasará a formar parte del remanente el año que viene. Este remanente se puede utilizar para hacer frente a gastos no previstos en el momento de hacer el presupuesto. Podría pensarse que un gran remanente es sinónimo de buena gestión. Si se acumula un gran superávit es porque se han llevado a cabo muchas menos cosas de las que se habían presupuestado o porque se ha recaudado más de lo esperado. Por lo que al remanente podríamos llamarlo el dinero que el ayuntamiento tiene en el banco y que debería estar en los bolsillos de los vecinos o siendo utilizado para mejorar sus vidas. A pesar de todo esto, quienes han gestionado el ayuntamiento en los últimos 12 años quieren que pensemos que el remanente es el fruto de un gasto racional, cuando en realidad ha habido muchos gastos que podrían haberse evitado y que no han mejorado en nada la calidad de vida en Orpesa. Solo en los últimos 4 años hay bastantes ejemplos de derroche. Convenios promocionales con empresas privadas, contratación de asesores y personal de confianza, sueldos del equipo de gobierno, elevada partida para las fiestas. Imaginemos por un momento lo que podríamos haber ahorrado con estos gastos superfluos y lo que podríamos haber hecho con este dinero. Por un lado, podríamos rebajar la presión fiscal a los vecinos o, lo que es lo mismo, bajar impuestos. Muchos pueblos de nuestra provincia lo han hecho. Nosotros, ¿por qué no? El ayuntamiento tiene previsto ingresar este año solo de IBI urbano unos 13 millones de euros. También podemos reducir tasas a todos los empresarios locales. Por otro, hay muchas cosas en las que invertir. Con este dinero podríamos contar con una nueva biblioteca que disponga de equipamientos informáticos de todo tipo, un casal jove con diversas aulas en las que ofrecer cursos formativos, una casa de la cultura para vecinos y asociaciones. Todo ello necesitaría personal y mantenimiento que ayudará a paliar los altos valores de desempleo de Orpesa. Además, quedaría dinero para lanzar planes de trabajo para quienes más lo necesitan. Tenemos muchas ideas y ganas de cambiar la realidad de Orpesa. Si quieres conocer mejor nuestras propuestas, en orpesa.compromís.net. Confía en Compromís.